La abuela se llamaba Rosa, pero todos en el barrio le decían Mamá Rosita. Vivía en una casita de adobe con techo de calamina en la esquina más ventosa del pueblo. Tenía las manos arrugadas, una chalina gastada y un delantal con manchas de té. No tenía dinero, no tenía terreno, no tenía muebles finos. En su cuarto solo había una cama de madera que sonaba con cada movimiento, una mesa coja y una silla con una pata remendada. Cuando abría su alacena, podías contar las cosas con una sola mirada: un poco de harina en un frasco, un puñado de sal, unas hojas de hierbabuena, 2 cebollas, una vela corta. Y sin embargo, cuando alguien la visitaba, siempre encontraba algo para ofrecer: una taza de agua caliente con hierbas, una sonrisa, una palabra que curaba. «Abuelita, ¿y usted de qué vive?», le preguntaban los niños, con esa curiosidad que no se puede esconder. «De lo que no se ve, hijitos», decía ella, guiñando un ojo. «De la paciencia, del trabajo, de la fe y de las manos de mis vecinos». Cada mañana, antes que el sol trepe el cerro, Mamá Rosita barría la vereda, saludaba al perro del vecino, ponía agua a hervir y se sentaba a pelar una cebolla con mucho cuidado, como si fuera un tesoro. Tenía un secreto: guardaba semillas en una cajita de lata que había sido de galletas, con dibujos ya borrosos. Había semillas de quinoa, de habas, de ruda, de flores amarillas. Decía que las semillas son promesas pequeñas, y que las promesas pequeñas hacen milagros grandes cuando uno las riega con constancia. El mercado del pueblo quedaba a 10 cuadras. Un día, Mamá Rosita bajó despacio con su bolsita de tela. Quería vender unas hierbas y comprar un poco de pan duro para el caldo. Al llegar, se encontró con una escena triste: un puesto de verduras había quedado vacío porque la dueña, doña Nilda, se había enfermado. Nadie atendía, pero los tomates se malograban con el sol. Rosita miró a los lados y dijo: «No es bueno que la comida se pierda. Voy a ayudar». Se acomodó el delantal, ordenó las cajas, limpió los tomates con una tela y comenzó a llamar a los vecinos. «Lleven nomás. Baratito. La enfermedad no descansa, pero nosotros tampoco». La gente empezó a acercarse. Compraban lo necesario, dejaban las monedas en un vaso, y algunos, por respeto a la abuela, dejaban un poco más. Al final de la mañana, apareció la hija de doña Nilda, con los ojos hinchados de llorar. «¿Quién le cuidó el puesto a mi mamá?». «Nadie lo cuidó», dijo Rosita. «Lo cuidó el barrio. Toma, hija, aquí está el dinero. Y estos tomates que ya están blanditos, llévatelos para hacerles sopa a tus hermanitos». La muchacha abrazó a la abuela. Esa tarde, en la esquina ventosa, sonó por primera vez en mucho tiempo la olla grande. Mamá Rosita cocinó caldo de verduras con hierbabuena. El olor se regó por la calle. Los niños se asomaron. Ella sirvió tazones y dijo: «El que tiene hambre, que pase. El que tiene pena, que se siente. El que tiene prisa, que al menos respire». Desde ese día, todos supieron que donde la abuela que no tenía nada siempre había algo: un plato, un consejo, una risa, un silencio que escuchaba. Y cada noche, cuando levantaba la olla para raspar lo último, decía en voz baja: «Gracias por alcanzar». Una mañana, un muchacho de 17 años, llamado Elías, llegó con las zapatillas rotas y la mirada baja. «Abuelita», dijo, «me han ofrecido trabajo cargando ladrillos, pero no tengo con qué ir. Se me salen los dedos por la punta». Rosita miró sus pies, luego miró sus manos. Recordó a su padre, que había sido zapatero de barrio con herramientas simples. Abrió un cajón viejo y encontró una aguja torpe, un hilo grueso y un pedazo de cuero que le había regalado un vecino hacía años. «Siéntate, hijito. Las cosas rotas no se botan, se arreglan». Con paciencia, lavó las zapatillas, cortó el cuero, calentó la aguja en la vela para que entrara mejor, y fue zurciendo las puntas como quien cose la esperanza a la tela. Elías observaba con admiración. «¿Cómo aprendió, abuelita?». Mirando a los que sabían, fallando sin vergüenza y haciéndolo otra vez. Cuando terminó, las zapatillas quedaron firmes. No nuevas, pero con dignidad. Elías sonrió por primera vez en días. Antes de irse, dejó en la mesa unas monedas. «No, hijo», dijo Rosita. «Si quieres pagarme, vuelve mañana y barre la vereda.
Y cuando tengas trabajo, acuérdate de arreglar lo que puedas en vez de quejarte. Elías volvió. Barrió la vereda. Y contó a otros jóvenes que en la casa de la esquina había una abuela que arreglaba cosas y el alma a la vez. Así llegaron más, una señora con un mantel roto, un señor con una radio que no encendía, un niño con su cometa sin cola. En cada objeto, la abuela veía una historia. Y en cada historia, una oportunidad. Usted sí que tiene suerte, le dijo un día un comerciante. Sin un sol, hace negocios. No hago negocios, don, respondió ella. Hago puentes. Uno cruza y deja algo, el otro cruza y recibe. Eso es todo. Pero no todo fue fácil. Ese invierno, la lluvia pegó fuerte. El techo de calamina tenía agujeros y el viento metía silbidos por las rendijas. Una noche, un trueno partió el cielo en dos y el agua comenzó a filtrarse sobre la cama. Hoy no duermo, dijo Rosita. Hoy le gano a la lluvia. Corrió a la cama, puso ollas y platos donde caían las gotas, amarró su chalina sobre la cabeza y fue a pedir ayuda. Tocó puertas. «Vecina Carmen, ¿te sobra un plástico?» «Sí, abuelita, aquí tiene». «Vecino Jorge, ¿te sobra un clavo?» «Claro, y un martillo también». Así, entre paraguas, risas y resbalones, los vecinos subieron al techo. Mientras uno sostenía la linterna, otro clavaba la calamina y otro jalaba el plástico. Rosita, desde abajo, les alcanzaba clavos secos en un tarrito y les servía té caliente. Al amanecer, el techo resistía. Mojados y helados, todos bajaron con los dedos arrugados. La abuela encendió la vela corta y dijo: «Gracias, hijos. Hoy mi casa es de todos». Desde entonces, cuando alguien necesitaba reparar su techo, la pandilla de la esquina se organizaba sola. No había líder de nombre, pero todos sabían quién empezaba la rueda, la abuela que no tenía nada. Un día, apareció en el barrio un hombre alto, con saco elegante y zapatos que no tocaban el barro. Traía un maletín y una sonrisa apurada. Iba casa por casa ofreciendo créditos rápidos con intereses escondidos. Cuando llegó a la esquina, probó su discurso. «Abuela, con este crédito usted puede cambiar su vida, nuevo techo, muebles, comida para todo el mes. Solo firme aquí». La abuela lo miró con calma, como quien ve una espina pequeña en medio de la sopa. «Hijo, yo ya cambié mi vida. Y no firmé nada». «¿Pero, cómo?» «Con poco, pero con verdad. Con ayuda, pero con límites. Con deudas, solo de gratitud». El hombre se fue molesto. Pero al día siguiente volvió, porque la abuela le había quedado zumbando en la cabeza. Esta vez, sin maletín. «Perdone. ¿Usted cómo hace para vivir con tan poco?» «Hijo», dijo ella, invitándolo a pasar, «siéntate. Mira mi mesa, una cebolla, un poquito de harina, agua, sal y paciencia. Si amasas despacio, si la dejas reposar, si la pones sobre el metal caliente y la volteas en su momento, tienes pan. No es pan de vitrina, pero quita el hambre. Y si lo compartes, alimenta el corazón. ¿Sabes qué es lo más caro? El apuro». El hombre guardó silencio. Probó el pan sencillo. Lloró un poco, como quien recuerda que fue niño. «Gracias», dijo, bajando la cabeza. «Me olvidé de esto». Con el tiempo, la esquina de la abuela se volvió un pequeño taller de todo. No había cartel, pero llegaban encargos: «¿Puede remendar este delantal? ¿Puede arreglar este banquito? ¿Puede enseñarme a coser?». Mamá Rosita empezó a apuntar las cosas en un cuaderno, quien dejaba que, cuando volver, cuánto costaba el material. Cobraba poco, a veces nada. Sin embargo, nunca le faltó una papa, un manojo de hojas, un puñado de maíz que alguien dejaba agradecido. Y cada domingo, las semillas de la cajita encontraban un pedacito de tierra, macetas rotas, latas viejas, un borde de vereda con polvo. Pronto, su ventana tenía flores amarillas y habas tiernas. Los niños las contaban como si fueran estrellas. «Abuelita, ¿cómo hace para que crezcan tan bonitas?». «Las miro», respondía. «A las plantas hay que mirarlas como a los niños. Les hablas bajito, les quitas la hoja que ya no va, las giras hacia el sol. Eso es todo». Un mediodía,
Elías, el muchacho de las zapatillas, llegó jadeando. Abuela. Me ascendieron. Ya no cargo ladrillos. Ahora cuido el depósito y aprendo a medir. Quería traerle esto. Le entregó un par de zapatos nuevos, de su talla. Para que no se moje cuando vaya al mercado, dijo. Y para que se acuerde que su arreglo me ayudó a entrar por la puerta con dignidad. La abuela los miró con cariño, pero no se los puso. Los dejó sobre la mesa. Los voy a guardar para la fiesta del barrio, dijo. Para estrenarlos cuando baile con ustedes. Esa fiesta llegó en agosto, cuando el cielo estaba limpio y el viento jugaba con las banderitas. Las señoras sacaron sus mejores ollas, los jóvenes colgaron luces entre poste y poste, los niños inflaron globos con la cara colorada. El maestro de música llevó su quena y el panadero donó el horno para que todos pudieran hornear algo, panés, empanadas, tortitas. La abuela preparó su pan de toda la vida, ese que parecía poca cosa pero olía a abrazo. Hoy bailo, anunció. Hoy me pongo mis zapatos nuevos. La música empezó y la abuela, con pasos cortitos, se dejó llevar. Los muchachos hacían rueda, las niñas se reían, los ancianos palmoteaban. Nadie era rico, nadie estaba de traje, pero todos se sentían completos. En medio del baile, la abuela se detuvo, llevó la mano al corazón y miró su calle, el techo remendado, las macetas con flores, la olla humeando en la esquina, las risas. Yo que no tenía nada, susurró. Lo tiene todo, abuelita, dijo alguien detrás. Era doña Nilda, ya repuesta. Tiene la calle unida. Pasaron los años. La abuela se hizo más chiquita, como si el viento le hubiera limado los bordes. Caminaba despacio, pero su voz seguía firme. Un día, se enfermó. Nada grave, dijeron al principio. Pero su cuerpo pidió descanso. Los vecinos se turnaron para cuidarla, la señora Carmen le llevaba sopita, Elías le leía el diario, los niños le contaban chistes. Ella reía con un hilo de voz y, cuando se quedaba sola, hablaba con sus semillas. Todavía no es hora de dormir profundo, les decía. Falta que florezca la ruda. Una tarde, pidió que abrieran la ventana. El sol entró en puntitas. Quiero que me prometan algo, dijo, mirando a todos. Si un día pasa alguien con hambre por esta esquina, denle un caldito. Si alguien llega con zapatos rotos, arréglenlos. Si alguien trae una pena, escúchenla sin apuro. No prometan lo que no pueden. Hagan lo que sí pueden. Eso alcanza. Se lo prometemos, respondieron. La abuela cerró los ojos un rato. Sonrió. Y murmuró. Las semillas, déjenlas cerca de la ventana. Esa noche, la vela corta se consumió hasta el final. La casa quedó en silencio, pero no en vacío. La noticia se regó sola, mamá Rosita se nos ha ido. La calle se llenó de gente con flores del patio, panés humildes, cartas chiquitas, lágrimas sinceras. No había capilla ni urna costosa, pero había manos sosteniéndose. Elías, ya convertido en encargado del almacén del pueblo, habló delante de todos. La abuela nos enseñó lo más difícil, a vivir con poco sin sentirnos menos, a compartir sin contarnos, a arreglar lo que se rompe, a mirar a los ojos. No tenía nada, y nos dejó todo. Un niño levantó la mano. ¿Qué es ese todo? Elías miró a la ventana. Allí, en la repisa, estaba la cajita de semillas. La abrió. Dentro, junto a las habas y la ruda, había un papelito doblado. Lo leyó en voz alta. Si el pan alcanza, es porque lo partiste. Si el techo no cae, es porque lo sostuviste. Si el miedo se va, es porque lo escuchaste. Hijo, lo que da se queda contigo de otra manera. Ese día, los vecinos sembraron juntos. En las macetas, en las orillas de la vereda, junto al poste, detrás de la casa. Llovió leve, como si el cielo también regara. Desde entonces, la esquina de mamá Rosita cambió de nombre. En el mapa oficial seguía igual, pero en la boca de la gente no. Empezaron a decir, nos vemos en la esquina de la abuela. Cada invierno, cuando el techo de alguien flaqueaba, aparecían plásticos, clavos y manos. Cada verano, cuando las plantas pedían agua, los niños iban con baldes pequeños y se reían si se mojaban los pies. Elías,
Cada tanto, traía pares de zapatos usados para remendar y regalar. La señora Carmen enseñaba a coser. Doña Nilda, que había conocido la enfermedad, preparaba caldos que curaban tristezas. Y en la ventana de la casita, las flores amarillas no fallaban. Un mediodía, un joven desconocido tocó la puerta. «Disculpe, me dijeron que aquí ayudan». «Pasen pues», respondió Elías, que ahora vivía allí. «¿Qué necesita?» «Trabajo, y también, si se puede, que alguien me escuche». Elías sonrió. Lo invitó a sentarse junto a la mesa coja, que seguía coja pero firme, como quien ha bailado muchos años y todavía aguanta. Sirvió té de hierbabuena, partió el pan sencillo y dejó que el silencio abriera espacio para la historia. Afuera, 2 niños regaban las macetas. Un perro dormía al sol. El viento soplaba, pero ya no dolía. El joven miró alrededor y preguntó: «¿De quién es esta casa?» «De todos», dijo Elías. «De una abuela que no tenía nada y nos lo regaló todo». El joven bajó la cabeza, emocionado, y se secó los ojos con el dorso de la mano. Entonces, dijo: «Yo también quiero dejar algo». «Deja tu nombre», respondió Elías. «Y tus ganas de aprender. Lo demás lo vamos arreglando». El joven sonrió por primera vez en días. Y así, mientras el agua hervía, mientras el pan doraba, mientras las semillas crecían, la esquina de la abuela seguía viva, enseñando en voz baja que la riqueza no siempre brilla, que a veces huele a sopa, suena a martillo, pica como la cebolla y florece como una ruda junto a la ventana. Porque la abuela, la que no tenía nada, nos dejó lo único que no se acaba, la costumbre de cuidarnos. Y esa, hijito, es una herencia que no paga impuestos y no necesita notario, solo manos dispuestas, ojos atentos y un corazón que no se apura.